Bien. Habíamos quedado con la definición de totales. Todos, si no, lo que podés hacer es salir del Skype y volver a entrar. Ok. Hasta ahí habíamos visto de los totales. Ahora viene un tema muy importante, que son los break groups o cortes por grupo. ¿Bien? ¿Para qué se usan los cortes por grupo? Principalmente para, como dice la palabra, cortar por cierto criterio de agrupación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿y qué es lo que implica cortar? Cortar implica poner un subtotal, por ejemplo, o poner un título, un subtítulo. Subtítulo o subtotal, si le queremos llamar. Para eso se usan los cortes por grupo. ¿Sí? Caso particular del reporte de frigoríficos no tiene cortes por grupo porque muestra todo el listado de frigoríficos uno debajo del otro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el caso del reporte de OPE frigoríficos, de OPE procesos, perdón, que tienen que hacer ustedes me tienen que hacer un corte por grupo por operador. Y de esa forma ponerme subtotales de la cantidad de procesos y la cantidad de procesos habilitados, bien, de ese operador. Y ponerme los datos como un subtítulo, los datos de ese operador. ¿Sí? Por ende, es necesario que definan un break group. ¿Sí? Sí. Denme un minuto. Bien, seguimos. Entonces, los break groups sirven para eso, para poner subtítulos y subtotales por un cierto criterio de agrupación. ¿Sí? Ok. Entonces yo podría definir acá un break group, si fuese la necesidad, por ejemplo. Yo acá tengo todos los frigoríficos, ¿no? Supongamos que yo quisiera hacer, y de cada frigorífico traigo, no sé, los datos del frío, traigo la condición frente al IVA y la provincia, ¿sí? Supongamos que yo quisiera hacer un subtotal de, o no sé, no hay datos para totalizar, pero si yo quisiera poner subtítulos, por ejemplo, por provincia, si quisiera, ¿no? Lo que haría es poner, voy a cerrar ante el QR, lo estuve manoseando, borré todo el detalle, así que es preferible volver a pasar el del capacita para mostrarle cómo se trabaja esto de los break groups. Y sale el que yo tengo. Volverlo a abrir para no estar trabajando sobre algo manoseado, ¿sí? Supongamos entonces, voy a ponerlo en pantalla completa para que lo veamos bien. Voy a definir un break group que sea por provincia. ¿Bien? Acá es donde definimos el formato de los break groups. Lo que me va a traer en el listado de la izquierda son todos los input items. ¿Sí? Todo lo que tengo en el input items puedo definir un break group. ¿Bien? Y en este caso voy a definir un solo break group. Podría definir más de uno, por ejemplo.
y establecerles un orden de qué es lo que quiero que me priorice en el agrupado, o sea, armarme como un árbol histórico, un árbol de jerarquía. Pero en este caso voy a hacerlo solamente por prof código. ¿Sí? Por provincia. ¿Esto qué va a generar? Como pueden ver, me generó un header y un footer por prof código, por el corte por grupo. Y si tuviese más de uno, me generaría otro corte por grupo anidado a este. ¿Sí? Si yo en breakgroup pusiera uno nuevo, por condición, por ejemplo, me generó el de prof código y dentro el de condición. Y dentro el detalle. Ya con esto y hablando de las distintas áreas, les voy a explicar para qué sirven cada una de estas. Para todo, excepto el detalle, tenemos algo que se llama header y footer, o sea, cabecera y pie. De todo, ¿bien? Principalmente si no tenemos breakgroups, ¿bien? Que los voy a eliminar para que vean cómo sería el caso. Si no tenemos breakgroup, tenemos siempre cabecera y pie de reporte. Eso es lo que está siempre por fuera. ¿Ok? Después tenemos cabecera y pie de página, page header, ¿no? De página. O sea, por cada página me va a mostrar esto. Lo que yo tengo en el header me lo va a mostrar en la cabecera y lo que yo tengo en el footer me lo va a mostrar en el pie. Por cada página. ¿Sí? El header siempre empieza desde el borde de arriba para abajo. Bien. El pie siempre empieza desde el borde de abajo para arriba. ¿Sí? O sea, si yo acá tuviese 3 líneas más, esta va a ser la línea que va a estar en la más abajo y para arriba me va a generar esto. ¿Esto qué implica? Que el pie de página y en la cabecera de página me quita registros posibles del detalle. Obviamente, porque me consumen espacio de hoja. ¿Sí? La diferencia que tienen con el pie y la cabecera del reporte es que la cabecera del reporte va a aparecer una sola vez en la primera hoja después de aparecer el pie de la cabecera de página. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el report header se va a llamar antes de que arranque el detalle del reporte. ¿Sí? O sea, si yo tengo una fila en blanco acá, ¿sí? Si yo tengo una fila en blanco acá, esta fila, y muestro algo, qué sé yo, voy a ponerle acá, comienzo del reporte. ¿Sí? Voy a poner esa leyenda. Bien grande. Y en el report footer voy a poner una más, que sea fin del reporte. ¿Sí? Simple, 2 textos. Comienzo del reporte, fin del reporte. Lo voy a guardar y voy a tirar el reporte de frigoríficos. ¿Sí? Para que vean dónde sale esa información. ¿Ok? Vamos a ver. Reporte por pantalla. ¿Ven? El pie de página está. El comienzo del reporte, lo que está en el report header, está justo después de que en la primera hoja, justo después de que termina en la cabecera del reporte. La cabecera de la página, perdón. O sea, justo antes de que empiece el detalle. Y el pie del reporte aparece justo después de que terminan los detalles. Esto puede ser a mitad de hoja, al final de hoja, puede ser en la hoja siguiente, si esto justo terminó como último registro en la última línea posible que entraba, aparece en una hoja aparte solo, ¿sí?
Entonces muchas veces es poco útil tener esta información en la cabecera del reporte. Por eso es que comúnmente no tenemos nada en el report header y en el report footer. ¿Qué sería útil de tener en el report footer? En el pie donde está acá fin del reporte, un subtotal general, por ejemplo. Un total general de todo el reporte podría estar ahí. ¿Sí? Podría ser necesario. ¿Sí? Ese es el único uso que le damos. ¿Bien? Pero después, la cabecera de página y el pie de página va a estar en todas las páginas. ¿Sí? Cada página del reporte. Si el reporte tuviese más páginas, en este caso no, porque tiene poco registro, aparecería en otras páginas. En cambio, el comienzo del reporte y el fin del reporte aparecen al comienzo de los registros, antes de que aparezcan, y al final de los registros, cuando terminan. ¿Sí? Esa es la diferencia principal entre report header y page header, y report footer y page footer. ¿Sí? El otro elemento que está, y está siempre, es el detail block. Lo que sea que yo defina en el detail block puede ser una fila, 25 filas si quisiera, se va a repetir por cada registro que devuelve el select. O sea, si mi select me devuelve 5 registros, por ejemplo, y yo voy acá a poner un texto, estas 4 líneas se van a ejecutar por cada registro del select. ¿Bien? Y esto lo voy a probar ejecutándolo. Frigorífico reporte. ¿Bien? Por cada fila del select aparece esa línea en blanco, el texto prueba y otra línea en blanco. O sea, las 4 filas van a aparecer por cada fila del reporte, del select. ¿Sí? Eso Bien. estaría bueno para cuando son muchos registros, entonces tener que separarlos con un guioncito, por ejemplo. Algo así. Sí, por ejemplo, es una forma. ¿Sí? Una forma de verlo. Para que no parezca tan amontonado, por ejemplo. ¿Sí? Pero de nuevo, volviendo a lo que queríamos hacer. Supongamos que lo que yo, porque todo esto se lo expliqué por el tema de los break groups, cada vez que nosotros creamos un nuevo break group, por provincia habíamos dicho que íbamos a hacerlo, se me agrega un nuevo header y footer. ¿Sí? Entonces yo puedo poner un subtítulo por provincia, en este caso, poner acá provincia, 2 puntos, y agregarle los datos de la provincia que los tengo acá metidos, sacarlos del detalle. ¿Bien? Y moverlos al subtítulo. ¿Bien? Entonces de esa forma el dato de la provincia, porque hoy en día en la ejecución normal, si yo lo ejecuto así como está, si yo lo ejecuto, la provincia me la repite en todas las filas. Si yo quisiera que me aparezca una sola vez provincia 3, Córdoba, y dentro todos los frigoríficos que son de provincia 3, en este caso son todos, y de esa forma aparece una sola vez provincia 3, lo mismo podría pasar por ejemplo, responsable inscripto. Si quisiera hacer un corte por condición frente al IVA, para que me aparezca una sola vez y no 25 veces repetido entre todas las filas, definimos los cortes por grupo. ¿Sí? Entonces acá voy a poner esto, le voy a poner el mismo tamaño de fuente, 12. El código lo voy a hacer un poquito más grande, por la duda, y la denominación también más grande por la duda. Entonces de esa forma me saqué campos visibles del detalle, por ende puedo ampliarlos y hacerlos más grandes, quizás el texto, o distribuirlos mejor en el espacio, trasladando un dato que es unificado y haciendo un corte por grupo.
¿Sí? Y puedo, si quiero, meter un subtotal. Por ejemplo, acá poner fin de frigoríficos de dicha provincia. Podría meter subtotales, es lo correcto, pero acá no tengo subtotales porque no tengo ningún importe, no tengo ninguna cantidad, nada que pueda ser útil para contar, ¿sí? O para aplicarle una operación. Contador de frigoríficos en Córdoba. Puede ser un contador, por ejemplo, y tendríamos que definir un totalizador, ¿bien? Eso lo podemos hacer, ¿bien? Pero les quiero mostrar este ejemplo así, con un break group por provincia, para que vean cómo sale en el reporte. Entonces ves provincia 3 y me trae todos los frigoríficos de la provincia 3. Y si, por ejemplo, modificáramos algún frigorífico para ponerle una provincia distinta y que no me parezcan todos en el mismo grupo, vamos a modificar el, no sé cuál estaba. Voy a poner provincia Formosa. Uno solo nomás, le voy a cambiar la provincia. Y voy a volver a tirar el reporte. Bien. Entonces me trajo de provincia 3 estos dos. Provincia Formosa este y me volvió a traer provincia 3 Córdoba. ¿Por qué? No es porque esté mal el agrupado. Lo que está mal es el ordenado. ¿Por qué? Porque yo estoy ordenando por código de frigorífico. Entonces, acá empezó con provincia 3, el 1, el 10. Cambió de provincia. Bueno, me puso el título y el subtítulo. ¿Bien? Y me puso la provincia que era distinta. Volvió a cambiar de provincia, volvió a la 3. ¿Sí? Cada vez que cambia ese valor, en este caso la provincia, me va a meter un título y un subtítulo entre los registros que mantengan ese valor. ¿Sí? Entonces, para que me aparezca bien ordenado, lo que tendríamos que arreglar, si en algún momento les pasa, el problema es que acá tienen que ordenar, tienen que cambiar el order by, y contemplar los break group. ¿Se entiende? Entonces, si yo contemplo el break group en el order by, ordenando primero por provincia y después por código de frigorífico, y lo vuelvo a ejecutar, ahora sí me los trae bien. Me trajo todo lo de la provincia de Córdoba, bien, porque 3 me está ordenando por provincia, el 3 es más chico que el 17, me trajo todos los de Córdoba y después me trajo el de Formosa. ¿Se entiende? Siempre que agreguen un break group, reacomoden el order by, porque muchas veces el break group no está contemplado dentro del order by. ¿Sí? Si no, les va a pasar lo que nos había pasado de que teníamos el corte por grupo repetido en varios lados, y era porque el order by estaba descajeteándolo ese ordenado por grupo, ese corte por grupo. ¿Sí? ¿Queda claro? Eso es lo último que me quedaba por darles. Break groups. Cuando definen un break group, ¿bien? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho, che, bueno, creemos un total por provincia? ¿Bien? Eso voy a hacer, o total de frigoríficos por provincia. Voy a poner acá una línea que va a ser, no sé, total frigo por provincia. ¿Sí? Y ahí va, me escribí como el culo, no importa. Voy a poner un elemento, ¿bien? Y voy a crear un totalizador. Porque obviamente necesito totalizar, contar. ¿Bien? Por ende tengo que definir un totalizador. Voy a crear uno nuevo. Le voy a poner T cant frigo por provincia. Cant frigo X pro. ¿Bien? Cantidad de frigorífico por provincia.
¿Qué es lo que voy a evaluar? El frigorífico, ¿bien? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a contar la cantidad de frigoríficos. Luego yo pongo un count, ¿sí? La cantidad de frigoríficos. ¿Cuál va a ser mi evento de reinicio? No va a ser el total del reporte, porque si no voy a contar todos los frigoríficos, lo cual no me es válido. No va a ser un total por página, porque tampoco me sirve, porque como es una sola página, prácticamente es igual al total del frigorífico, el total de todo el reporte, perdón. Sino que quiero que el evento de reinicio es cada vez que cambio de provincia. Cada vez que cambio de provincia se reinicia el contador y de esa forma cuento los de esa provincia. ¿Se entiende? Entonces mi evento de reinicio es el de la provincia. ¿Ok? Y ya que definí el total de frigoríficos por provincia, podría definir el total de frigoríficos en general. Cantidad frigo. Total general. ¿Sí? No por provincia, sino general de todos. La cantidad de frigoríficos total. ¿Qué es lo que voy a evaluar? También el free código. ¿Qué es lo que voy a hacer? También un count. Pero ahí sí el evento de reinicio, como es un total general, el evento de reinicio es el first fetch. Bien, cada vez que se fechea la primera fila, ahí se reinicia el contador y por ende me cuenta la totalidad. ¿Sí? Le doy OK. Cerramos. Tengo los dos totalizadores. Y por ende acá también voy a agregar dos filas. Voy a poner otro texto que diga total general. Y voy a poner otro field donde voy a asociar el total. ¿Sí? Como acá estoy parado en un break group, ya sea header o footer, comúnmente suele pasar en los footers para los totalizadores. Como yo estoy en el footer por provincia, sí o sí acá tengo que meter totalizadores por provincia. No puedo poner un total general acá porque si no la información que me va a devolver es errónea. ¿Sí? Lo mismo que acá no puedo poner un totalizador por provincia porque la información que me va a devolver es errónea. Siempre en cada uno de los footers va un totalizador dependiendo del criterio de corte de ese totalizador. ¿Sí? Que sea relacionado a donde está ubicado. En el report footer van todos los totales generales. Por ende acá va a ir T-canfrigo. Y acá va a ir el T-canfrigo por provincia. ¿Se entiende? Si ahora yo le doy a guardar y lo ejecuto nuevamente, me va a decir la fija. Cantidad de total de frigoríficos por provincia, 4, porque obviamente hay 4 frigoríficos. Total de frigoríficos por provincia, 1 solo, porque es cualita. Total general, 5. 4 más 1, 5. ¿Se entiende? De esa forma definimos un totalizador, que lo que hace es contarme. Podemos definir totalizadores que me sumen, pero en este caso no tenemos nada para sumar. Por ende, un totalizador que cuente es suficiente. Bien. En el práctico que tengan que hacer ustedes, que es la cantidad de procesos habilitados y la cantidad de procesos no habilitados, o la cantidad de procesos generales, ¿bien? Van a utilizar un contador o un zoom, dependiendo. ¿Sí? Entonces, es práctico, porque ahora les expliqué cómo lo tendrían que hacer. ¿Sí? Y ahí sí terminaría el teórico. ¿Les quedó alguna duda? Con respecto a formato del mismo reporte, como para intentar hacerlo más legible y más lindo, ¿no es cierto? Sí. Sería conveniente, por ejemplo, traer la fila de código de denominación, quit, todo esto, digamos, toda la fila de la cabecera de datos dentro del group break, como anda, provincia 3 Córdoba, cabecera, todos los datos. Y, por ejemplo, meter line breaks, no, break lines sería, por ejemplo, antes del total general, como para dividir los conjuntos de datos. ¿Se puede hacer eso? Se puede decir de hacer como líneas para dividir y por otro lado poner estos títulos dentro de cada uno. Claro. Sí, de poder se puede, no es estándar.
Claro. Comúnmente lo que tenemos en la cabecera, como esto se va a repetir por página, Sí. lo que definimos en el pie en la cabecera es el título y qué es lo que va a haber en cada una de las columnas del detalle. ¿Ven? Los break groups están exentos a ese tema. ¿Bien? ¿Qué es lo que haría yo para que esto quedara más prolijo? Haría recuadros. Ahí les voy a mostrar cómo haría los recuadros yo. Primero que nada, en el page header acá agregaría una fila en blanco para separarme y que no quede todo pegado. ¿Sí? Podría hacerlo ahí o podría hacer una línea en blanco en el report header. Es válido también. Pero si tuviese más de una página, esa fila no me va a aparecer en la página 2. Me va a aparecer solamente en la página 1. Entonces, en este caso, lo mejor es agregarla en el page header como corresponde. ¿Sí? ¿Qué haría yo? Utilizaría un label blanco, pelado, al cual le hago como posición de inicio, no sé, 0.1 y ancho 27.9. No, perdón, 28. ¿Sí? Y a este le voy a poner como márgenes, le voy a poner todos menos el de abajo. El de abajo lo dejo en none, que significa que no tiene. Podemos ponerle borde simple o doble. Normalmente usamos simple, ¿sí? Borde doble es muy raro. Podemos definir también borde entre líneas si tuviéramos un texto de múltiples líneas. No lo usamos normalmente, ¿sí? Entonces hago ese borde, lo copio para mantener el mismo formato, ¿no? Lo pego en el detalle. A este le voy a quitar el borde de la cabecera, ¿bien? Porque quiero que tenga solamente las barritas laterales, ¿sí? A este lo copio y lo pego. Y a este le voy a poner un total como borde, el de abajo. Así me cierra el recuadro. ¿Se entiende? Como ven, yo agregué un elemento y se me ocultaron todos los demás. Porque cada vez que agregamos un elemento me tapa todo lo que tenía atrás. Pero si yo voy a Report Preview y vuelvo a Report Design, me lo manda al fondo. Entonces de esa forma tengo todos los elementos visibles de nuevo. ¿Sí? Siempre que ustedes agreguen un elemento nuevo a la ventana, a una fila, lo que sea, se los va a mandar al fondo. ¿Sí? Aunque en el momento en que ustedes lo pongan, se los traiga al frente. Bien, por eso es que es un huevo manejar la herramienta, porque a veces que te manda cosas al fondo o te tapa cosas y tenés que ir al preview y al design para volver a verlos. O quizás en ir al preview y volver al design se te descajetó todo y te lo mando al fondo y ya no lo podés acceder porque está oculto, porque te lo tapa otra cosa. Pasa, bien, pasa. Entonces ahí lo que hago es mover todo un poco. Bien, este dato de provincia ya no me sirve porque no está más la provincia. Bien. Y si ahora le damos a guardar, y este total general voy a hacer otro que me lo ponga así solito, completo. Entonces le voy a definir todos los bordes. ¿Sí? Guardo, lo ejecuto de nuevo. Bien. Y ahora un poco menos feo es. ¿Sí? Porque tengo separado en bloques. Bien, eso sería lo ideal. Y acá podemos empezar a jugar quizás a la fila donde ponemos el título de la provincia y al subtotal ponerla de un color distinto, por ejemplo. A la fila o al recuadro ponerle un color distinto, ¿sí? ¿Cómo podríamos ponerle un color distinto? Seleccionamos el recuadro, le damos a Properties, Colors y acá definimos los colores. Color de borde, color de fondo y color del texto. En este caso, como no tiene texto, me da igual el color de texto, pero sí quiero que el color de fondo sea, no sé, light gray. ¿Sí? Igual del de total, el de abajo. También. Colors, background color, light gray. ¿Sí? Le damos a guardar. Volvemos a ejecutarlo. Siempre la ejecución la comanda Centura, por eso tenemos que ejecutar el reporte. ¿Sí? Y ahí queda menos feo todavía. ¿Sí?
Podríamos definir color de texto para la provincia que figure de color, tal como tenemos acá en azul. Podríamos definir un colorcito particular. O sea, esto ya es para que sea más legible. También podríamos definir un color distinto al total general. Color de texto, ponerlo en negrita, lo que sea necesario, ¿sí? Para que sea legible. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cortar esta grabación, donde acá